Bueno, jóvenes, vamos a continuar con los temas de anualidades. En este caso vamos a empezar con lo que es el tema de anualidades anticipadas. Anteriormente hicimos el tema número 4, que son las anualidades ciertas vencidas. Ahora nos tocaría avanzar lo que se llama anualidades ciertas anticipadas. En este tema vamos a tocar lo que es la introducción, definición, simbología, monto y el valor actual, obviamente de las fórmulas, ¿no? Y el cálculo de la renta de una anualidad anticipada. Y por último también tenemos el cálculo del tiempo y por último las anualidades anticipadas y su cálculo de interés. Vamos yendo con los temas en esta parte de introducción. En la parte de introducción vamos a decir que la actividad financiera y comercial es frecuente, que los pagos, que los pagos eh, son periódicos, se efectúan al comienzo de cada periodo. El pago vence al principio de cada periodo. Esto lo vamos a ver, digamos, en la situación en el caso de renta de terrenos, en la parte de seguros, edificios, oficinas o, en este caso de seguro, la emisión de pólizas, porque la póliza, una vez que se emite, siempre se paga al comienzo, ¿no? En ese entendido, también podemos decir que, como definición, podemos decir que una anualidad anticipada es una sucesión de pagos o rentas que se efectúan o vencen al principio del periodo de pago. Tenemos la simbología. Dentro de la simbología, en las anualidades ordinarias vencidas, tomamos una simbología, las que ya han sido dadas, ¿no? Las fórmulas de lo que son las mismas fórmulas de anualidades, en este caso, vencidas. Tenemos como R, pago periódico, y la tasa efectiva o periodo de capitalización, J, la tasa nominal, M, el número capitalizable menor a un año, y N en tiempo. Tenemos lo que es el valor actual y lo que es el monto. Y en ese entendido, vamos con el siguiente punto. En este caso, tenemos el monto y el valor actual. En la parte del monto y el valor actual, la anualidad ordinaria tiene pago al final del plazo. La anualidad anticipada tiene, ya saben, al principio del plazo. Y no son necesarias nuevamente, digamos, volvamos a hacer las fórmulas. Nosotros ya conocemos lo que son las fórmulas tanto para las anualidades vencidas, que ya conocemos, son estas, ¿no? Lo hemos denominado, lo hemos hecho simbología de paso, ¿no? Hemos dicho, el monto es igual a R por, por todo el factor, ¿no? En este caso de capitalización de una anualidad. En este caso lo hemos dicho, ¿no? ¿Ve? S es sub N al I, ¿no? ¿Ve? Entonces, también ya conocemos lo que es la fórmula que sacamos en las anualidades vencidas o ordinarias vencidas, sacamos el valor actual. Hemos dicho que valor actual es igual a la renta por todo el factor de actualización, en este caso de una anualidad, en este caso el factor de actualización para la anualidad, ¿no? Entonces también hemos dicho que se leía, ¿no? De que A sub N al I, ¿no? Entonces, tenemos estas dos fórmulas principales del cual podríamos utilizar, ¿no? Agregando la renta anticipada más R a las fórmulas correspondientes de las rentas vencidas. O considerando otras formas de expresión, ¿no? Para el monto o valor actual anticipada. ¿Qué vamos a tener? Si nosotros agarramos la simbología que hemos tenido, a toda esta simbología nosotros, ¿qué le podemos agregar? Le vamos a agregar un más uno, que nos va a significar un periodo más, en este caso de pago, ¿no? Entonces, todo eso se va a volver, en el caso del monto, ¿no? Vamos a tener toda esta expresión y lo vamos a, en términos simbológicos, vamos a decir que S sub N más 1 al I. Estamos agregando un más 1 más. Ese que es un 1 más 1 que es más 1 estamos diciendo que es un periodo más. ¿De qué? De pago, de una R más. Lo mismo va a ocurrir en el caso del valor actual de una anualidad. A lo que ya sabemos, a toda esta fórmula le vamos a agregar un periodo más. En este caso ya no va, como es actualizado, va a ser menos 1.
En el anterior era más. Entonces, en este entendido tenemos menos 1. Y vamos a tener de esta manera esta fórmula, que es de Zenta. Obviamente, le estamos agregando un factor más. ¿De qué? De un factor más de actualización, por si acaso, ¿no? En ese entendido, vamos a tener ese factor de actualización. Ya. Entonces, pero en este caso, ojo, que no va a tener, digamos, la situación de menos, ¿no? Entonces, solamente es ese periodo, digamos, de pago de la R, por si acaso. Obviamente lo vamos a actualizar, ¿no? ¿Ya? Entonces ya tenemos las dos fórmulas respectivas para rentas ciertas ordinarias, en este caso anticipadas, por el lado del monto y por el lado de factor de actualización. Vamos siendo. Con un ejemplo. Dice un individuo por una deuda paga 2.000 al principio de cada año durante 6 años. Hallar el valor actual y el monto de la deuda, sabiendo que el dinero gana interés a una tasa del 5%. Veamos, tenemos nuestros datos. Dentro de nuestros datos tenemos nuestra R que es 2.000, el tiempo que es 6 años, el interés es 5%, en este caso se vendría a ser anual, y agarrando la fórmula, en este caso la fórmula de lo que es el valor actual de una anualidad anticipada. Vean aquí, estamos solamente agregando estito y haciendo las operaciones respectivas. Si reemplazamos, R es 2.000, ahí están los 2.000, 1 menos el factor de actualización, menos 6, ¿no? Ahí están los menos 6 y el interés, que es anual, 0,05. Estos 5 lo divido entre 100. Y hasta ahí también lo vamos a reemplazar ahí, ¿no? Y en el factor en este caso un factor más que estamos agregando, ¿no? En la fórmula, 1 más 0,05. Haciendo operaciones me va a salir 10.658,95. Ya, jóvenes, entonces ustedes también, yo ya les cedí por si acaso la práctica. En la práctica, por si acaso, también están ejercicios. Tampoco se asusten, digamos, en este caso la práctica me parece que, si mal no recuerdo, es de 12. Y me tienen que entregar en el examen del segundo parcial. ¿No? En ese entendido, por si acaso, esa práctica que tiene práctica número 3 dice anualidades ciertas ordinarias. Ojo, en esa práctica está el primer tema, en este caso del tema de anualidades. Tema 4, tema 5, por si acaso, y lo que viene el tema 6, que son anualidades diferidas. Está ahí. Son 2 ejercicios para 3 temas. ¿No? Tema 4, anualidades. Tema 5, anualidades anticipadas. Tema 6, diferidas, tanto de vencidas o anticipadas. ¿Vale? Ahí faltaría el tema de diferimiento y para eso es esa práctica. No se asusten y no digan bastantes ejercicios. Son para 4 temas, 12 ejercicios. Por si acaso estén practicando. En ese sentido, vamos a seguir con este ejercicio haciendo operaciones. Obviamente también volvemos a calcular el monto. En el monto va a pasar de lo mismo. ¿Vale? Vean, solamente vamos a reemplazar. R vale 2.000 en este caso, aquí lo van a corregir, es 2.000, no es 200, ¿no? Porque aquí están nuestros datos, es 2.000. Aquí sería un cerito más que aumente, ¿no? Actualizando y haciendo operaciones, ¿qué vamos a tener? El monto va a ser 14.284,01, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el valor actual y el monto. ¿Para qué situación? Para una anualidad anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque aquí dice, un individuo por una deuda de 2.000, al principio de cada año durante 6 años, ¿verdad? Hallar el valor, dice, al principio, ¿no? Entonces, eso al principio nos está indicando que es anticipada. ¿Ve? Pues dice, un individuo por una deuda paga, dice 2.000, al principio. Entonces, tienen que tener mucho cuidado por si acaso en el enunciado. Si dice al principio, estábamos hablando de una anualidad anticipada. En ese entendido, podemos también hacer una pruebita, ¿no? Dice, comprobando con la fórmula del monto del interés compuesto. Veamos. Si tenemos el valor actual, en este caso hemos sacado 10.000. Hemos sacado 10.658,95. Los reemplazamos a la fórmula del monto del interés compuesto. Vamos a tener los mismos valores del monto.
En este caso, 14.228,01. Aquí sacamos con la anualidad y aquí también sacamos. ¿Ven? ¿Ven? Entonces no hay dónde perderse. Con eso quiere decir que hemos hecho bien con esta pruebita, ¿no? Como dice, comprobando y con la fórmula del monto de interés compuesto. Tenemos ahí los 10.000 que hemos sacado anterior, los 10.658, reemplazando en esta fórmula, vamos a tener los 14.284,01. De esa forma, estamos comprobando lo que es la formulita, tanto de valor actual y del monto, de una anualidad anticipada. Vamos con el punto número 4, dice cálculo de la renta de una anualidad anticipada. En este caso, una vez que ya conocemos las fórmulas, ¿qué vamos a hacer? En el caso del monto, esta R vamos a despejar. Toda esta situación está multiplicando. Obviamente, pasa al otro lado a dividir. Aquí está dividiendo. ¿Eh? Está dividiendo. Entonces, ¿qué nos va a salir? Renta es igual al monto sobre todo el factor de ¿qué? De capitalización, en este caso de la anualidad. ¿No? De esa forma estamos sacando. ¿Y qué pasa por el lado del valor actual? De la misma forma, jóvenes. Tenemos esta situación, vamos a despejar esta R. ¿Qué está haciendo todo este factor, toda esta expresión? Está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Eh? Pasa al otro lado a dividir. ¿Eh? Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Lo que es la R. Y tenemos la fórmula despectiva. ¿Ya? En ambas situaciones tenemos lo que se despeja la R, ¿no? Entonces, como verán, es facilito, ¿no? No hay dónde perder. Solamente estamos agregando un factor de capitalización. Listo. Vamos con el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2, ¿qué vamos a tener? Dice, una persona se compromete a realizar pagos iguales al principio de cada trimestre durante 5 años para cancelar su deuda, en este caso de 2.000. Si el dinero gana el 3% capitalizable trimestralmente, ¿cuál será el valor de cada pago? Dice, ¿no? Entonces nos están pidiendo en ese sentido nuestra E. Haciendo nuestros datos, ¿qué vamos a tener? N, ¿cuánto es? 5. Y dice, para cancelar la deuda, dice. Ah, ¿de cuánto? De 2.000. En este caso, nuestro 2.000 sería nuestro valor actual. Por si acaso ahí no es N, está mal, lo van a arreglar. Esto es el valor actual, 2.000, ¿no? Entonces, a una tasa de interés del 3% capitalizable semestralmente, dice. Ah, si eso es así, capitalizable semestralmente, en un año, ¿cuánto tendremos, no? O no dice, capitalizable trimestralmente, dice. Ah, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Aquí lo van a corregir, es capitalizable trimestralmente. Entonces, nuestra M en este caso va a ser ¿de cuánto? En un año, ¿y cuántos trimestres? 4. Entonces, nuestra M es 4. Listo. Utilizando la formulita, en este caso para el valor actual, esta formulita, ¿qué vamos a tener? Obviamente, esta fórmula es para en el caso de periodos anuales, mayores a un año. Si son menores a un año, también vamos a hacer de la misma forma que hasta ahora estábamos haciendo, ¿vale? Con la parte donde está I, tenemos que reemplazar por J sobre N. Entonces, esta es la parte para periodos menores a un año. Reemplazando la fórmula, nuestro valor actual es 2.000. 1 menos, abrimos paréntesis, 1 más 0,03. Capitalizar trimestralmente. En un año hay 4 trimestres. Listo. Periodo es 5. ¿No? Tenemos menos 5 por 4. Lo mismo aquí vamos a reemplazar en I. J para nosotros es 0,3 dividido entre 4. Y el factor de la misma forma. Haciendo operaciones, vamos a poder calcular nuestra R. ¿Y nuestra R va a ser cuánto? 2.000 se quedan los 2.000. Toda esta expresión me va a salir 18,65 y voy a tener una R de 107,24. Entonces, este es un ejemplo para periodos menores a un año. Por si acaso, la fórmula es de la misma forma. ¿Eh? Ya, ustedes ya están familiarizados. Primer tema, segundo tema, tercer tema, cuarto tema, lo hemos hecho de esa forma. Entonces, aquí yo estoy demostrando con formulitas de dónde salen. ¿Eh? ¿Ya? En ese entendido, vamos avanzando. Tenemos el cálculo del tiempo. Y para hacer el cálculo del tiempo, obviamente vamos a tomar en cuenta las fórmulas principales de las anualidades anticipadas. Y vamos a despejar el tiempo. Y vamos a tener, obviamente, N. Vamos a despejar N. Pero para eso vamos a ir con este ejemplo número 3. Dice, ¿en cuánto tiempo se logra ahorrar 10.000 en un fondo que rinde 5% capitalizable semestralmente?
depositando 700. En este caso, nuestra R va a ser 700. Cada principio de semestre. Ojo, vean. Entonces, 5% capitalizar semestralmente. Entonces, haciendo nuestros datos, vamos a tener de esa forma, ¿no? Nos están pidiendo el tiempo. Tenemos el monto de ¿cuánto? De 10,000. El interés capitalizable semestralmente. Si está bien, nuestra R es 700. Esos son nuestros datos. Si eso es así, vamos a agarrar ¿qué cosa? La formulita. ¿Ven? Entonces, este es para periodos anuales y este otro es para periodos menores a un año. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta. ¿Ven? Si utilizamos esa, ¿qué vamos a tener? Vamos a despejar de aquí n. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por si acaso, al despejar n. ¿Qué vamos a hacer? Agarramos la S. ¿Qué está haciendo J sobre M en esta parte? Toda esta expresión está dividiendo. Va a pasar a multiplicar. Como divide, pasa a multiplicar. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué está haciendo este menos 1? Está restando. Pasa al otro lado con más. ¿Estamos? Sí. A ver. ¿Qué está haciendo toda esta expresión entre paréntesis? Este factor de capitalización. Está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. ¿Eh? Entonces está dividiendo. R y este factor están multiplicando. Pasa al otro lado a dividir. Listo. Hasta ahí tenemos toda esa situación. ¿Ve? Y esto de aquí se queda nomás. ¿Ve? Y tenemos así. Nos va a quedar así. Una vez que hemos hecho de esa forma el despegue y traslado de sumas y restas, lo que suma pasa a restar, ¿no? Lo que multiplica pasa a dividir o viceversa. Multiplicamos por logaritmo. Al multiplicar, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener logaritmo por toda esta expresión. ¿Eh? Y va a ser igual a ¿qué? Esto va a bajar a la base, n por n. Logaritmo de toda esta expresión. ¿Eh? De ahí vamos a ¿qué? Despejar esta n. Por eso dice despejando n en el tiempo. ¿Qué vamos a tener? N por m. Va a ser igual a ¿qué? Toda esta expresión está multiplicando, pasa a dividir. Y toda esta expresión se mantiene. ¿Eh? De esa forma tenemos la fórmula para el tiempo, para una anualidad anticipada. ¿Eh? En este caso, para periodos menores a una. De la misma forma lo pueden hacer para periodos anuales, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿qué vamos a tener? Toda esta fórmula que hemos encontrado vamos a poder desarrollar, reemplazando, ¿no? Aquí está la formulita, aquí vamos a reemplazar toda la expresión. ¿Qué vamos a tener en la parte de arriba? Logaritmo por 1,348432,054 sobre el logaritmo de toda esta expresión. Entonces voy a tener n por 2. 2 que viene a ser nuestra situación de lo que es semestral, ¿no? Por eso está 2, ¿no? Listo. Entonces vamos a tener 12,11 semestres. Y si lo multiplicamos, en este caso dividimos, ¿no? Entre 2 vamos a tener 6,5 años. Entonces de esa forma podemos calcular el tiempo. ¿Ya? Entonces sigamos avanzando. Vamos a la parte de anualidades anticipadas y su cálculo de interés. En la parte del cálculo del interés ya es un poquito más complicado. ¿Qué vamos a hacer? Digamos, para el cálculo correspondiente de las tasas de interés podemos hacer, ¿de qué forma? Por el método de aproximación. También podemos hacer despejando el factor de capitalización o factor de actualización de las fórmulas principales. Entonces, vamos empleando esa situación. Entonces, tenemos dos formas de hacer. Por el método de aproximación, en este caso, por el método, en este caso de aproximación, ¿qué vale decir? Tenemos que agarrar ciertas tasas de interés y podemos ir calculando, ¿no? Haciendo, digamos, experimentos, ¿no? Y lo otro, digamos, podemos hacer el factor de capitalización o factor de actualización. Como hemos hecho en el ejercicio, porque en tablas no tenemos. Ningún libro actual tiene tablas. Pero yo les voy a enseñar esta forma que me enseñan. Es sumando y restando. Veamos cómo lo hacemos. En el caso para este factor de capitalización, en el caso del monto, ¿qué vamos a agregar?
A toda esta operación que ya tenemos la formulita del monto, en el caso de la anualidad anticipada, hemos agregado esto, ¿no? A toda esa expresión, una vez que vamos a despejar R al otro lado, vamos a agregarle más uno, ¿ya? De esa forma vamos a poder utilizar lo que son las tablas, porque sí tenemos las tablas para anualidades vencidas. Entonces, al agregar con más, se está volviendo una anualidad vencida. Lo mismo va a ocurrir en el caso de las anualidades, en el caso del valor actual, ¿ves? En el valor actual, ¿qué hemos agregado? Este factorcito. A ese factorcito, una vez que vamos a hacer la situación de R, pasar al otro lado, ¿no? Vamos a agregarle un menos 1. ¿Qué estamos haciendo? En este caso se ha vuelto una anualidad vencida. En este caso se ha vuelto una anualidad también vencida, pero en el caso del valor actual, en el caso del monto también. Al colocar 1 se vuelve una anualidad vencida en el caso del monto. Al colocar menos 1 se vuelve una anualidad vencida, pero en el caso del valor actual. De esa forma podemos utilizar lo que son las tablas, por si acaso. ¿Ya? Es un truquito que también les estoy enseñando, que no es nada enseñar nadie. Veamos con los ejemplos. Método de aproximación. Ahí están los experimentos, ¿no? Un televisor LED que cuesta, dice, $334,86, va a ser pagada mediante cuotas de $50 al inicio de cada mes, por un lapso de 7 meses. ¿Cuál es la tasa nominal de interés capitalizable mensualmente? Que el comprador está cancelando, dice, nos está pidiendo, entonces, dentro tenemos nuestros datos. Valor actual, 334,86. Nuestra ERE es $50. Y nuestro tiempo es 7 meses, ¿no? Entonces, nos están pidiendo qué cosa. ¿Cuál es la tasa de interés capitalizable mensualmente? Por eso estoy colocando en un año hay 12 meses, ¿no? Esta es nuestra incógnita. Haciendo operaciones, ¿qué voy a tener? Voy a tener que utilizar lo que se llama la fórmula del valor actual en el caso de una anualidad anticipada. Conociendo esta formulita, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazarlo, ¿no? Nuestro valor actual es 334,86. Nuestra R es 50. 1 menos este factor de actualización. 1 más J que no conozco, porque me está pidiendo capitalizar 12 meses. ¿Ve? En este caso el tiempo, 7 meses. Dividido entre el factor, ¿no? En este caso de la tasa nominal, que ya conocemos. Esta es nuestra incógnita. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro 50 está multiplicando, que es nuestra R, pasa a dividir. Al hacer esta operación y todo esto, haciendo la simbología, me representa esto, con el factorcito. ¿No ve? Hasta ahí no nos vamos perdiendo, no, para nada. Entonces, haciendo la operación, ¿qué voy a tener? 334,86 dividido entre 50 me sale 6,70. ¿Eh? Que va a ser igual a toda esta expresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, señores? En este caso, vamos a tener que hacer por el método de aproximación. Tenemos que buscarle un valor a este. Tenemos que buscar este valor a cuánto de tasa de a cuánto será esta jotita. Entonces, ¿qué vamos a decir? Aproximación. Vamos a decir, si j sobre 12, en este caso va a ser, digamos, 0,01. Entonces, vamos a reemplazar a toda la situación. Si reemplazamos, ¿cuánto nos va a dar? 6,79,77. ¿Está próximo? ¿Qué dicen? ¿Eh? ¿A qué me voy? Tenemos que encontrar a 6,70. A ver, ¿está próximo? Parece que se ha pasado, ¿no? Es 6,79. Casi 6,80. Se pasó. ¿Y qué pasa si es 0,02? Vamos, reemplazamos 0,02, ¿no? Al 2%. Reemplazando me va a dar 6,60. Ah. ¿Cuánto es lo que tenemos que encontrar? Es 6,70. Vean, es 6,70. Entonces, en el primer caso se pasó. En el segundo caso es menos. Entonces, ¿dónde está? Si hacemos con 0,015, reemplazando, ¿qué vamos a tener? Ese 0,015, ¿qué nos representa? Si lo multiplicamos por 100,
¿Qué estamos diciendo por si acaso? 0,015 por 100 me va a dar ¿cuánto? Al 1,5%. Reemplazando y dividiendo entre 100 me va a dar toda esta situación. Entonces, si estamos buscando 6,70, entonces esta es la tasa, por si acaso. Si hemos encontrado por el método de aproximación, se quedaría ahí. Esta es nuestra tasa. Está ¿al cuánto? Al 1,5%. Ahí terminaría el ejercicio. Hemos encontrado por el método de aproximación, ¿no? Pero vamos nosotros más allá, comprobemos, hemos encontrado entre estos dos montos está ¿qué cosa? La tasa, ¿no ve? Si interpolamos, tendría que salirnos esto. Verifiquemos, tiene que salir eso. Interpolando, vean, para uno era este, para el 2 era este. Y nosotros hemos sacado para el 1,5. Está entre el menor y el mayor. O viceversa, ¿no? Menor o el mayor. Interpolando, ustedes ya saben cómo interpolamos, ¿no? La diferencia de la delta. Entre esto. ¿No ve? Me sale 0,9383. Aquí ya lo decimos, por si acaso, lo van a corregir, ¿no ve? La diferencia entre el porcentaje de 1% al 2% me va a salir ¿cuánto? 0, ¿no ve? Y dejando delta me va a ser 0,050. Y si manejamos la incógnita más 1, la diferencia entre este y este es 1, ¿ve? 1 más delta. Entonces, al encontrar delta, tenemos esta situación. Despejamos y sacamos que J es 1,50. Por 12 me va a dar J 18% anual. ¿Lo ven? Hemos encontrado. No era necesario interpolar, pero lo hemos hecho. ¿Lo ven? Porque nuestro dato quedaba aquí, 6,70. ¿Lo ven? Y eso es al 1,5%. A sacarlo 1,5% nos va a dar esto, ¿no? Interpolando. Hemos verificado, ¿no? No era necesario interpolar, pero lo hemos hecho. ¿Qué pasa por el otro método? El método de capitalización o factor de actualización. Veamos. Dice, ¿a qué tasa de interés anual con capitalización mensual de 10 cuotas mensuales anticipadas, ojo, de bolivianos 400 se acumularán un monto de ¿cuánto? 4.723,12. Entonces, dentro de nuestros datos tenemos N 10 meses, R 400. Nuestro monto está. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, porque aquí dice anual, vamos a utilizar la fórmula, ¿no? En este caso, ¿qué formulita? Del periodo del monto para una anualidad. Pero en este caso, ¿qué vamos a agregarle? Más 1. Al agregarle más 1 se está volviendo el ejercicio. ¿Qué cosa? Una anualidad vencida con respecto al monto. Al hacer todas las operaciones, al reemplazar, estamos reemplazando. Aquí no ve, aquí está R, pasa al otro lado a dividir. Le vas a agregar más 1, lo que hemos dicho. Al agregar más 1 se vuelve una anualidad vencida con respecto al monto. ¿Y qué tenemos? Tenemos 12,8078 para un periodo 11. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Vamos a encontrar ¿en dónde? En las tablas. ¿Ya? Para 0,0 o al 3% mensual, ¿tenemos cuánto? Al 3% por 12 va a volver 0,36. Se va a volver anual. Entonces, para el 3% tengo esa situación. Y para el 3% es 12,80. ¿Dónde verifico eso? En las tablas. Ustedes lo van a verificar lo que es en la parte de los ejercicios. En la parte de los ejercicios van a ver su tabla. Yo les he dado, digamos, la situación de lo que es el libro de referencia. En la página, ustedes van a encontrar en la página 303, en la tabla donde dice monto de una anualidad. Aquí, vean. ¿Vale? Porque estamos utilizando la fórmula de ¿qué? Del monto. ¿Vale? Todo esto es el monto. Más 1 se vuelve como fuera una anualidad vencida. ¿Vale? Entonces, como estamos calculando, decimos, vamos a buscar este montito. 12,80,78. ¿De dónde salió? Aquí está. Hemos hecho todo esto reemplazando, ¿no? O sea, hemos dividido monto sobre R y me da este monto. ¿Vale? Monto dividido entre 400 me va a dar 12.080,78, ¿no? 12,
80,78. Y tengo que buscar eso en la tabla, en la página 303 del libro de referencia. Y en la página, una vez que estamos en la página, tengo que buscar qué monto. 12,80. ¿Dónde estará para un periodo 11? Aquí está el periodo 11, 12,80. Ah, está aquí. Cabalito. Miren, 3%. Al 3% entonces. Entonces nuestra tasa es al 3% mensual. Si lo volvemos anual, lo tenemos que multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 se vuelve 37%, 36% anual. Entonces, ustedes verifiquen, está esta tabla en respecto al monto para anualidades vencidas, está en la página 303. Entonces, les estoy demostrando, ¿no? Se puede calcular de esa forma, sin tener, digamos, la tabla para anualidades anticipadas. Tenemos que volverlas vencidas. Tanto si es el monto, lo sumamos más 1, y si es valor actual, lo tenemos que restar, menos 1. Y se vuelve anualidades vencidas. Es una forma de hacer el cálculo. Ya, yo les estoy dando ese tip por si acaso. No les van a enseñar de esa forma, pero les estoy dando. Es una forma de realizar bajo tablas. O por el método de aproximación. Método de aproximación o interpolación. O bajo tablas. ¿No es lo mismo? ¿Qué más tenemos? Vamos con un ejemplo más, a ver, para que quede más claro. Dice, el señor Cortés obtiene un crédito de bolivianos, en este caso, de 31.292, que serán pagados durante 10 años con cuotas semestrales, anticipadas, ojo, de bolivianos 2.000. ¿Cuál es la tasa con la capitalización semestral? Dice, ¿no? Entonces, en este caso, este ejercicio de la misma forma. Tenemos nuestros datos y realizamos. En este caso estamos haciendo el mismo ejercicio del anterior, pero en este caso con la forma del valor actual, ¿vale? Pero con otros datos, ¿vale? Para que ustedes se den cuenta. Agarramos la fórmula, en este caso de la fórmula en este caso de la fórmula de lo que es de una anualidad vencida, en este caso con respecto al valor actual. Despejamos R lo vamos a pasar a dividir, porque estaba multiplicando, menos 1, ¿no? Este 1 se vuelve menos 1, ¿no? Así más o menos, ¿no? Al hacer toda esta situación, o sea, este 1, ¿qué les digo? Estamos agregando un periodo de factor de actualización, en este caso como el valor actual menos 1. Esto se mantiene, por si acaso, solo estamos despejando aquí R, ¿no ven? Se queda así. Una vez realizadas las operaciones, como no sabemos la incógnita del interés, ¿qué vamos a hacer? Nuestro valor actual es 31.292 sobre 2.000. A la menos 1 me va a dar 14,646. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar este factor. Este factor, en este caso el 14,646 al periodo 19. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Interpolando, dice, utilizando la tabla financiera tenemos, dice, para el año 19, para una relación de 14,646. Tenemos que buscar ese valor en nuestras tablas, pero en esta ocasión no vamos a buscar en la tabla de anualidades para el monto, ¿no? En este caso para anualidades para la parte de actualización de una anualidad vencida. ¿Vale? Entonces, al buscar, ¿qué vamos a tener? ¿De dónde voy a encontrar? Aquí estoy encontrando los valores. Para un periodo 19, voy a encontrar 14,97,86. ¿Sí? Esto, por si acaso, esa tabla está en la página 307, en lo que es de una anualidad de valor presente, ¿no? De una actualización. ¿No? Vean, dentro de este factor, voy a encontrar para un periodo 19. Tengo en el 2,5% y en el 3%. Aquí están estos valores, ¿no? Interpolando. Por si acaso, esto no es una tabla para anualidades anticipadas, es una tabla para anualidades vencidas, en el caso del valor de actualización. Lo hemos vuelto este ejercicio, por si acaso, agregándole a la fórmula de una anualidad, en este caso del valor actual, menos 1. Al volver menos 1 se está volviendo una anualidad vencida en el caso del valor actual. Buscamos los 14,64. ¿Dónde vamos a encontrar el 14,64? Vamos a encontrar aquí. Aquí está, 14,96, el mayor. Y el menor, 14,32. Estos dos factores utilizamos para poder
interpolar. Lo interpolamos, es nuestra incógnita. Estamos buscando 14, 66, 46. Está entre 2,5 y entre 3, ¿no ven? Eso es lo que hemos visto. Entre 2,5 y entre 3. Aquí está entre este monto y entre este otro monto. Al hacer eso, vamos a interpolar. Y al interpolar, ¿qué vamos a sacar? Interpolamos, ¿no? Como ya sabemos interpolar, delta va a ser la diferencia entre este y entre este. Me sale 0,3228. Delta va a ser igual a 0,3328. Sobre la diferencia. La diferencia entre estos dos, ¿cuánto es? Entre 2,5 y entre 3 es 1. O 1,5 o 1. ¿Cómo la ven, jóvenes? Entonces, la diferencia entre estos dos va a ser esta, 0,66. Al despejar delta, listo. ¿Ve? ¿Cuál es la diferencia aquí? Es 1,5. Aquí me van a arreglar, por si acaso. Ya les estoy dando ya cosinerito, ustedes lo van a un poco analizar si aquí hay una falla. Si hay aquí una falla, ustedes me tendrían que arreglar, ¿no ve? Es la diferencia entre este y otro, ¿no ve? Entonces, en este caso sería ¿cuánto? 0,5, ¿no? Entonces, si despejamos delta, vamos a tener el valor de 0,25. Al tener 0,25 y al agregar a nuestra incógnita, en este caso nuestra incógnita es 2,5 más delta, es algo más. ¿Ok? Entonces, reemplazando voy a tener 2,75 semestral. ¿Vale? Por 2, entonces voy a tener en anual. Va a ser 5,508% anual. Entonces, hasta ahí, jóvenes, es la forma de cómo calcular. Les estoy dando ese tip para que ustedes no tenemos tablas en el caso de las anualidades anticipadas, pero sí le podemos convertir agregándole ya sea un más para el caso del monto y restándole un -1 en el caso de anualidad. ¿No? En este caso es de una anualidad. ¿No? Entonces no hay donde perderse, jóvenes. Entonces, a estar realizando la práctica número 3. Ahí tienen el ejercicio en el caso de anualidades. Ese ejercicio número 3 que dice anualidades ciertas ordinarias, está también anualidades vencidas, anticipadas, las diferidas, y lo que son perpetuidades. ¿Verdad? Son 12 ejercicios para muchos temitas. ¿Ya? Ya, entonces nos vemos en el tema de en el caso de anualidades diferidas, en el caso del tema número 6, en este caso, ¿no? Sí, 6. En caso de anualidades diferidas. Hasta luego, jóvenes.